quiero presentar en esta oportunidad al doctor Leandro Rodríguez Valverde, quien es graduado en física con estudios de posgrado en sismología y física de la Tierra de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, miembro del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, distinguido con la medalla del dios Huari de Chavín por la Dirección Regional de Cultura de Ancash y además es guaracino. El doctor Leandro Rodríguez nos presentará en forma muy detallada, como ya es costumbre en él por la experiencia que tiene en la materia, datos importantes que hay que recordar en esta oportunidad en que conmemoramos los 50 años del terrible terremoto que asoló nuestra tierra y cambió toda la vida de los ancachinos y en especial de los guaracinos y yungaínos hasta la actualidad. Bienvenido, doctor Leandro Rodríguez. Muchas gracias, Juan. Para mí es un placer realmente estar aquí. Ahora me encuentro fuera del país, estoy en Maryland, en Estados Unidos, un poco preocupado por toda esta situación y me parece que recordando esta fecha, pues, digamos, podríamos decir triste para todos los guaracinos. Triste y a la vez momento de reflexión, un momento importante para saber qué acciones tomar. Y empezamos, creo que desde ya con algunas preguntas que usted nos podría aclarar, ilustrar muy bien. Por favor, díganos por qué ocurren los desastres, cuándo empezamos a gestar los desastres, qué nos puede decir acerca de los antiguos peruanos y el conocimiento de su ambiente y tecnología para afrontar los terremotos, en especial el caso de la civilización Caral. Bueno, Juan, creo yo de que hay que diferenciar muy bien lo que viene a ser un fenómeno natural y lo que es un desastre. Y muchas veces utilizamos el término de desastres naturales. Y los desastres naturales no existen. Los desastres no son naturales. Lo que es natural es un fenómeno. El terremoto es un fenómeno natural, un huracán, una erupción volcánica son fenómenos naturales. Pero un desastre es nosotros lo producimos, no es natural. ¿Por qué lo producimos? Porque ignoramos, vivimos indiferentes al medio ambiente donde no estamos y ignoramos las amenazas a las cuales estamos expuestos. Entonces, toda nuestra vida, todas nuestras acciones en ese medio ambiente van en contradicción muchas veces con ese comportamiento de la naturaleza, con esas amenazas. Y obviamente, y tarde o temprano, ocurren esos fenómenos naturales y como hemos hecho todas nuestras actividades, construir nuestras casas, nuestras ciudades, etcétera, en contradicción con eso, cosechamos grandes desastres que se traducen en pérdida de vidas, pérdida económicas, etcétera. Ahora, en relación a al resto de tu pregunta, yo cuando ocurrió el terremoto me pregunté siempre, era muy joven, estaba en el colegio, pero me pregunté, dije, primero, ¿por qué ocurrió este desastre? ¿Quién fue responsable de que ocurra el desastre? No el fenómeno natural, el desastre. Y bueno, pasaron muchos años investigando el tema, me dediqué a las ciencias, creo que dedicarme a la sismología fue también esto que me marcó, fue un elemento importante para tomar esa decisión. Y no encontré la respuesta en las ciencias naturales. Tuve que ir a a la historia, a la antropología, a la arqueología, a las ciencias sociales, en otras palabras, para poder responderme a esa pregunta. Y descubrí que todo comienza con la conquista. Los antiguos peruanos, obviamente en base a miles de años de experiencia, desarrollaron un cierto conocimiento, un conocimiento importante de su medio ambiente, y vivían hasta cierto punto muy en armonía con ese medio ambiente. Obviamente había fenómenos naturales que no podían adelantarse ni siquiera prevenirlos porque tenían tiempo de recurrencia de siglos, como muchas veces ha ocurrido con los fenómenos del Niño, grandes terremotos también. Entonces, con la conquista se destruye todo ese conocimiento, se ignora y se destruye ese conocimiento que dan aquí los antiguos peruanos. Y ahí comienza a gestarse los desastres que cosechamos 500 años después. ¿Por qué? Porque construimos las ciudades en las zonas más peligrosas y porque también empezamos a hacerlas
ignorando ese medio ambiente que se vivía. Calles angostas en el caso de Huaraz, construcciones muy altas de adobe, ¿no? Entonces, obviamente, teníamos que estar sentados esperando que ocurra un terremoto como el que ocurrió y que destruya todo lo que se había hecho mal. Esa es la realidad. Y los antiguos peruanos generaron un conocimiento muy importante. Miren, quiero mostrarles algunas cosas importantes. Por ejemplo, eh, ¿se ve, por favor? ¿Se ha parado la imagen? ¿No se Ahora ve? sí, Ya, ahora sí, perfecto. continuamos. Se ve bien. Yo quisiera mostrarles, por ejemplo, voy a mostrar esta figura, perdón, disculpen, esta figura de acá. Un momentito. Ahí está. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Muy bien. Lo que están Claro, viendo ¿no? ustedes, lo que están viendo ustedes en la figura, son lo que se ha encontrado en Caral hace 5.000 años. Mejor dicho, hace 5.000 años no se encontró esto, sino hace 5.000 años los de Caral hicieron esto. ¿Qué cosa es esto? Esto se llama las xícaras. Las xícaras son este tipo de, ustedes pueden ver lo son las xícaras. Es una bolsa tejida con rocas dentro de estas xícaras. Estas xícaras se han encontrado en Caral, en las bases de las edificaciones. Y en el año 2017, unos científicos japoneses investigaron qué cosa podía hacer con estas xícaras. ¿Para qué servían estas xícaras? Este es el trabajo que ellos han realizado, donde investigan para qué eran estas xícaras. Y han descubierto que cuando pusieron las xícaras en primer lugar en unas mesas vibradoras y pusieron estructuras encima de esas mesas y simularon un terremoto. ¿Y qué ocurre con estas xícaras cuando viene un terremoto? Empiezan las rocas dentro de las bolsas, empiezan a girar. ¿Qué efecto genera eso en la estructura? Genera la disminución de la aceleración que esa estructura sufre cuando hay un movimiento sísmico. La aceleración es importante. En otras palabras, al disminuir la aceleración en la estructura, lo que estaban haciendo es disminuir los efectos destructivos dentro de esa estructura. Y obviamente, en otras palabras, lo que estaban realizando era un amortiguador sísmico. Imagínense ustedes, hace 5.000 años los de Caral generaron este conocimiento. ¿Cómo lo Y hicieron? disculpe, Sí, por favor. ¿y esta tecnología se vino usando hasta finales del siglo XVI con el arribo de los españoles o si ya se había perdido? No, esto se perdió. Esto se perdió. No se ha hecho xícaras con los españoles. Y no solamente se hicieron xícaras, obviamente si uno va, por ejemplo, a Pachacamac, en Pachacamac existe unas paredes con unos adobes de barro colocados en forma de librero, le llaman la forma de librero. Y había un espacio entre los adobes. Ese espacio también fue considerado porque ocurrían eventos sísmicos, para que los adobes tengan cierta dinámica, cierta flexibilidad cuando venía este movimiento. Entonces, obviamente, todo esto fue perdido. Recién, imagínense ustedes, hace 3, 4 años se está investigando sobre el tema. Obviamente, esto podríamos aprovecharlo ahora. Los científicos de los tercer mundo tenemos que utilizar una ciencia adecuada a nuestra realidad con este tipo de conocimiento. Podríamos utilizarlo para las construcciones rurales, donde hay mucho adobe, donde hay muchos elementos, para poder disminuir, digamos, el efecto que ocurría en los terremotos. Y Y en sobre Caral todo no que el solamente, adobe sigue vigente, ¿no? El adobe aún se ve como un material de construcción a nivel de todas las zonas rurales. claro, el adobe en realidad va a seguir vigente porque la materia prima está ahí, ¿no? Entonces el poblador utiliza esa materia prima para hacer su casa. Y en Ceresis también, posteriormente voy a contarles, hemos hecho un proyecto reforzamiento de viviendas de adobe hace muchísimos años, justamente para poder reforzar la casa con una tecnología barata que el poblador podría hacerla y que no lo mate la casa a él. Pero esta tecnología que estamos viendo aquí, estas chicas serían cosas importantes también que tenemos que utilizar, hay que investigar. Y por sobre todo hay que difundir, hay que educar, etc. Bueno, eso es respondiendo a tu pregunta.
Muy buena intervención con respecto a este material de construcción prehispánico que definitivamente tiene que rescatarse. Doctor Leandro, usted también tiene una historia interesante con respecto a los aludes y las advertencias de los peruanos acerca de estas posibles ocurrencias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, Juan, en relación a lo que ha ocurrido en nuestra zona, en principio es una zona aluviónica y hemos hecho malas casas, malas ciudades en esos sitios. Y hay todas unas tradiciones de la forma, mejor dicho, una historia de cómo se formó fundó Huaraz y las exposiciones que hubieron de los curacas en esa época. Estuve conversando sobre el tema con José Salazar hace unos días, me estuvo dando más luz sobre esto. Pero en el año ya 1954, en Huaraz, en Caraz, en Yungay, había gente que les gustaba el alpinismo. Digamos, esa afición los llevó a subir al Huascarán. Ese grupo se llamaba el Grupo Cordillera Blanca. Uno de los integrantes de ese grupo fue el señor Arturo Soriano Bernardini, que está acá en Estados Unidos y que he logrado comunicarme hace poco. Al subir al Huascarán, ellos en el año 54, pues, advierten, digamos, un peligro en el Huascarán. Advierten, obviamente, una serie de rajaduras que ven, los sorprende una avalancha en el Rana Irca y ven una serie de rajaduras en el Huascarán. Y cuando regresan a Lima, perdón, a Huaraz, informan que había esas rajaduras y que si eso se rompía podía llevarse Rana Irca. Obviamente no les hicieron caso, ¿no? Y bueno, estas son algunas publicaciones que me mandó Soriano Bernardini. Y el 62, como se sabe, vino el aluvión de Rana Irca y se llevó Rana Irca. Ya ellos lo habían dicho años atrás. Y nuevamente en el año, bueno, esto es lo que menciona el Estado en relación a lo que estaban hablando de los nuevos desastres que podían ocurrir ahí. Como siempre, se minimizan las cuestiones políticas, la gente ignorante que son los analfabetos científicos políticos que siempre están en el cargo. Dijeron esto, mandaron a Yungay a una persona para que puedan tomar fotografías y se acabó el problema. Y se advirtió posteriormente, y lo más importante, mire, antes de eso ellos habían subido nuevamente al Huascarán y habían visto, ya después del aluvión, rajaduras enormes en la pared del Huascarán que se vino, y dijeron que si eso se rompía, se venía un aluvión grande y se llevaba a Rana Irca y Yungay. Y trajeron un especialista alemán que hicieron una reunión. Acá estoy viendo, en la presentación que les muestro, es una publicación del Comercio donde sale, acá dicen que este señor se hizo una reunión en el Departamento de Geografía de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos sobre el tema de glaciales. Este alemán dijo que lo que decían estos peruanos era una afirmación sensacionalista, fuera de lugar, que el Huascarán no ofrecía ningún peligro. Imagínense ustedes, esto lo estuvo diciendo este especialista. Y sin embargo, obviamente pasó nuevamente. Esto lo decían los peruanos 9 años, 5 meses, 9 días antes de la lucha anunciada de Yungay. Y fue publicada en Última Hora, el 25 de mayo del 64. ¿No? Wow. Obviamente, entonces, esto fueron las siguientes publicaciones que se estaban advirtiendo sobre el problema, etc. Y aquí está Soriano Bernardini. Ustedes pueden ver aquí a Soriano Bernardini cuando está presentando en el periódico, que nadie le hacía caso. Decían de dónde podía romperse Huascarán. Mira, todo estaba advirtiéndose, se sabía. Todo Se sabía. estaba Curiosamente, predicho, ¿no? Es verdaderamente anecdótico todo lo que le estoy diciendo. Sí, Y obviamente sí. se vino el aluvión y se llevó Yungay. Lamentablemente, esto no se conoce. Y debe conocerse. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de la experiencia para no volver a repetir los errores. Bueno, esto es Con una de las respecto cosas. a eso, exacto, con respecto a eso, doctor Leandro, ¿qué hemos aprendido con respecto a los 50 años del terremoto? ¿Qué nos puede comentar acerca de las consecuencias y con respecto a la pérdida de la memoria colectiva? Que usted ya lo explicó, pero que usted podría volver
a remarcar algunos puntos. Creo que uno de las taras y de los males de nuestra sociedad que probablemente traemos como herencia del colonialismo es un antivalor que no aprendemos a aprender. No hemos aprendido a aprender. Y por otro lado, repetimos los errores por esa razón. Y porque de alguna manera también perdemos la memoria colectiva. No solamente en cuestiones de desastres, en todo perdemos la memoria colectiva. Posiblemente se deba a que la enseñanza que tenemos en los colegios es muy deficiente, porque adolece de muchas cosas. La enseñanza se basa mucho en forma, pero no en fondo. El fondo implica tener creatividad, tener innovación, aprender de la experiencia, ¿no? Y lamentablemente nosotros hemos perdido esa experiencia. Y en la charla que di en Yungay en el año 2017 pude comprobar tristemente que el 95% de los auditores donde di la charla no tenían una idea clara de lo que había ocurrido en el terremoto de 1970. Evidentemente, eso es un problema que tenemos que cambiar, que tenemos que arreglar. Y creo en los colegios no se enseña nunca historia de los desastres. Enseñamos historia de guerras, de conflictos armados, pero desastre no existe, ¿no? Entonces, vivimos indiferentes a ello. Lamentablemente es así. Y también una de las cosas que cosechamos en estos momentos con este desastre que estamos pasando en el mundo es precisamente eso, que vemos la deficiencia de nuestros sistemas educativos, de nuestro sistema de salud, y sigue, y sigue, y sigue. Y nunca agarramos al toro por las astas y decir, bueno, esto se tiene que arreglar ya. Y cuando viene un desastre, como fue el terremoto, o cuando viene un desastre como el que pasamos ahora, es donde nos saca a la luz todas las deficiencias, toda la corrupción, todos los problemas que hemos sembrado, cosechando y cosechamos en estos momentos. Entonces, con relación a esta pregunta, ¿cuál es la situación en la actualidad de las ciudades del Callejón de Huaylas? Bueno, antes de seguir con esta pregunta, quisiera comentarte un elemento de la memoria colectiva. En Japón, en el año 2011, con el terremoto grande que vino y que rompió todo, no se imaginaron que podían tener un terremoto de ese nivel. Probablemente en los periodos de recurrencia de terremoto habrá pasado los 1000 años. En una isla se observó muy pocas víctimas. Y cuando fueron a investigar, dijeron que había pasado. Había colapsado el sistema de alarma, había colapsado todo. Sin embargo, el tsunami no mató mucha gente. ¿Y por qué? Cuando fueron a la isla, los pobladores le dijeron, nosotros cuando ha venido, sabíamos que si había un terremoto de como el que ha habido, teníamos que irnos a esa colina que está allá, no a esta que está más cerca. ¿Y por qué? Porque en esa colina que está más cerca íbamos a morir, la de allá no. ¿Y cómo sabían eso? Porque nuestros ancestros nos enseñaron que así tenían que ser. Esos ancestros, ¿cuándo les dieron ese mensaje? Hacía 1140 años había ocurrido un fenómeno similar y los ancestros dejaron un mensaje que fue transfiriéndose por 50 o más generaciones y que ellos aprendieron de ese mensaje. Ahí la ciencia no pudo hacer nada, ni la tecnología, pero un mensaje enviado hace más de 1000 años salvó vidas. Para que ustedes se den cuenta de la importancia de la memoria colectiva de una sociedad. Sí, sí, sí. En relación a lo que mencionas, acá yo tengo algunas vistas, ¿no? En relación a Huaraz, hubo la oportunidad probablemente, digamos, ¿Se está viendo esta diapositiva, por favor? Sí, sí la estamos viendo. Muy bien. En relación a Huaraz, hubo la oportunidad de hacer una ciudad probablemente moderna, considerando todos los elementos de nuestra zona, de repente arquitectónicamente también bonita, agradable, etc. Lamentablemente, nuevamente nuestra cultura, nuestras taras que tenemos educativas, entró y probablemente unido eso a todos los problemas políticos, hemos llevado a Huaraz a una situación complicada. Y malas autoridades, O sea, ¿no? Huaraz es esto, ¿no? Esto construimos en Huaraz. No sé si pues se habrá hecho estudios para hacer edificios de 8 pisos en esa zona, si se habrá cumplido con las normas que existen. Esto es Huaraz. Esto es Huaraz. Una ciudad caótica, una sociedad fea, una sociedad Muy fea, sin de verdad. pésimos servicios. Esto es Huaraz. Edificios de varios pisos,
que se supone que deben haber cumplido las normas sismorresistentes para que nosotros en Perú tenemos una buena norma. Esto es Huaraz. Miren ustedes. Calles angostas, en fin, ¿no? Todo esto es Huaraz. Yo esto mostré hace un tiempo, ¿no? Sobre la realidad de lo que podía ser. Ahora, lo que quiero mostrarles con habíamos hablado también, no sé si conviene que muestre esto o seguimos con las preguntas. No, está bien, por favor, con En más este ejemplos. terremoto de México del Está bien. 85 ocurrió esto. Miren ustedes. Y en el 2017 Wow. ya se supone había un aprendizaje, México aprendió. Sin embargo, hubo muchos edificios que se cayeron. ¿Y por qué se cayeron? Y Porque se todo de hicieron material mal. noble, ¿verdad? Porque se hicieron mal. Claro. Metieron ahí, hubo corrupción. Un material noble que uno lo ve, si no ha cumplido las normas, si ha habido corrupción donde le han puesto menos materiales porque, en fin, fue necesario ganar dinero, se va a caer. Esto pasó en México, algunos, después en el 2017, imagínense ustedes. Edificios de material noble que estaban en el suelo. Miren. Increíble. O sea, no vamos a pensar que lo que tenemos ahí en Huaraz como está puede quedarse parado. Si se ha hecho mal, así va a pasar. ¿No? Y en el terremoto de Ecuador, el 2016, lo mismo pasó. Miren este edificio a la izquierda y a la derecha destruido totalmente. Se cayó, se sentó. En este edificio, el de la izquierda, aquí se sentó también. Todo esto colapsó. En este es el edificio, aquí no hay nada. Se vino Se abajo. cayó Para que totalmente. ustedes vean los materiales nobles, cómo edificios mal hechos se cayeron. Acá a la izquierda cómo estaba y cómo se cayó. Acá todo Wow. esto que ustedes ven acá y acá no hay nada. Igual acá este edificio quedó en el suelo. Bueno, esa es digamos, un poco digamos, Lo que podría suceder respondiendo a tu aquí, pregunta. lo que podría pasar. Obviamente, En, obviamente. Eso es en, lo que va a pasar, ¿no? Eso es definitivamente es lo que va a pasar ¿cómo se llama? Si es en que esta ciudad, no o en reflexionamos y no nuestras hacemos todo ciudades. eso. Eh, doc- Efectivamente, doctor Leandro, entonces, ¿qué hacer para determinar esta vulnerabilidad en las estructuras de nuestras ciudades? ¿Cómo poder tener un mapa del peligro? bueno, en principio me parece a mí que tenemos que averiguar, la vulnerabilidad podemos definirla de manera muy simple como la incapacidad de respuesta ante una amenaza. Si la amenaza es el terremoto, mi incapacidad de respuesta es si he hecho mal mi casa. O si no conozco que es un terremoto y vivo indiferente a eso. Es una incapacidad de Claro, respuesta. Igual que nuestra vida misma, con enfermedades y con todo, es lo mismo. claro. Bueno, entonces, lo que tengo que averiguar es si mi casa va a soportar un terremoto de magnitud grande, en primer lugar. ¿Y es posible tener Por esta supuesto, información? por supuesto. Mira, un ingeniero civil puede ir ve los planos, sabe cuál es el código, sabe en dónde está construida la estructura y puede determinar si se ha cumplido con el código y si está bien hecho. Y vas a poder saber si con una solicitud sísmica de grande esa estructura va a soportar o se viene abajo. Es así. Nosotros como Ceresis hemos hecho y como en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, hemos hecho una plataforma que voy a mostrarles ahora. Un momentito, por favor. ¿Dónde está la Sí, plataforma? no, claro. Tiene todo el Vamos a tiempo del ver. mundo, por favor. ¿Perdón? Que tiene todo el tiempo del mundo, con tranquilidad. Vamos a ver si acá, vamos a ver si está la plataforma. Ahí está. No sé si se ve la encuesta. Sí, Bueno, bueno, ahí dice encuesta de vulnerabilidad sísmica, ¿lo ve? sí, Bueno, esta plataforma la hemos hecho con la Universidad de Ingeniería justamente para poder determinar la vulnerabilidad sísmica. El mismo poblador tiene que responder esto. Obviamente es un elemento aproximado, pero ya nos da un indicador, ¿no? Uno va a la encuesta aquí y obviamente identifica automáticamente dónde se encuentra la casa. Obviamente ahí me está identificando que estoy en Estados Unidos. Y empieza uno a responder una serie de preguntas. El tipo de suelo donde está hecha la construcción, el área de edificación, el número de habitantes, una serie de preguntas. Si se ha hecho con asesoramiento técnico o no,
El sistema estructural le dan figuras para que responda cómo es, el año de la construcción, aspectos geométricos, irregularidad de la altura, si no hay muros. Todo esto O sea, el poblador puede responderlo y terminando la respuesta, la plataforma le va a decir en qué estado de vulnerabilidad se encuentra su casa. esta herramienta la podría usar un poblador común y corriente, pero además el municipio hacer de esto pues un arma para la seguridad de la ciudad, ¿verdad? Como una primera aproximación, creo yo, podemos hacerlo. Y para crear también conciencia y para que también la gente de alguna manera entienda de que es necesario enterarse cómo está su casa para que no lo mate cuando venga un Claro, terremoto, ¿no? Y claro, por porque otro lado muchos hablan de la también, mochila, pero ¿para qué tener una mochila? yo creo Mejor que hay tener que una pensar en casa esto, bien ¿no? puesta, Claro, ¿no? claro. Y por otro lado, obviamente, hay que tener en cuenta de que esto también, si la plataforma le dice que su vulnerabilidad es media o alta, podría acercarse a un ingeniero y decirle, oye, evalúa mi casa, por favor, me ha salido esto en esta plataforma. Y esta plataforma lo que hace es, genera un mapa de vulnerabilidad. Aquí, digamos, observen ustedes, de todas las personas que van respondiendo, van generando ese mapa. Igualmente en Huaraz, todas las personas que van respondiendo se va generando un mapa de Huaraz, de vulnerabilidad. ¿Entiende? Esa es la idea. Aquí en esta link que voy a mandarle, está toda la información. O sea, no hay excusas para decir que un terremoto nos puede coger con pues, con el pantalón abajo, como se dice, ¿no? Claro. En realidad tenemos muchas herramientas y las autoridades tienen las herramientas. Usted nos Bueno, muestra eso es lo para que hemos poder, hecho nosotros, porque uno de los elementos que aprovecho esta fecha tan triste para mí, porque perdí como 40 familiares en Yungay, que en paz descanse mi abuela, hermanos de mi padre, tíos, primos, sobrinos, etc. Y en Huaraz perdí a mi tía, hermana de mi madre, y su esposo y su hijita. Una fecha triste. Aprovecho para que nosotros no permitamos que vuelva a ocurrir esto. Que ya no, o sea, no debe volver a ocurrir un desastre de esta naturaleza. Y yo creo que el desastre, más que por el terremoto, fue por las condiciones histórico-sociales que tenía la zona. Una zona, como les dije, se gestó toda esta situación de construir mala ciudad hace 500 años, pero las mismas situaciones políticas que vivía la zona, carreteras en mal estado, no había un buen abastecimiento de agua, electricidad pobre, a pesar que teníamos el no había pequeño Pata, aeropuerto. no había aeropuerto, todo, ¿no? Eso estaba listo todo para batir el récord en un desastre de esta naturaleza. Como dice Oliver Y Smith, solamente en un país con estas condiciones pudo ocurrir un desastre de esta naturaleza. Y hay que entender que el sismo fue de 7.6, no fue un terremoto extraordinario, ni mucho menos como el que estamos esperando en Lima. claro, Y sin embargo, pasó todo esto por eso que acabo de mencionar. y con respecto justo a este tema de las ocurrencias, sabemos que van a haber futuros terremotos, grandes terremotos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, de hecho que acá tal vez es importante que voy a nuevamente, digamos, em, compartir mi screen por mi pantalla y aparezco americano hablando en screen. Se pega el mote, ¿no? Se pegue el mote. Quiero mostrarles a ustedes lo siguiente, por favor. Share. Un momentito, por favor. Acá. Ah, caray, un ratito, un ratito. Esto, por ejemplo, ¿está viéndose, por favor? Sí, 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 sí lo vemos. Nosotros pertenecemos esto son unos pronósticos que hacemos conjuntamente con unos investigadores americanos y rusos de terremotos que ocurren en el mundo. Esto se ha actualizado al 1 de enero de este año y se va a volver a actualizar en julio 1 de 2000. Estos son los sismos, los amarillos que ustedes ven aquí son los sismos que se esperan en el mundo. Observen que para un sismo mayor de 7.5, estamos hablando de 8.85. Observen ustedes Perú que en está Perú se está ahí. esperando. Esta zona ya está en alarma en Perú. Cuando Wow. incrementa la probabilidad en el tiempo de ocurrencia de un terremoto, se generan estas alarmas. Esta zona es de la zona de Lima. Lima está por acá. Ya está en alarma para un sismo de magnitud mayor que 7.5. O sea, vamos a estar hablando de 8 y más de 8 probablemente.
y el Perdón, sur del ¿y Perú estos también. cuadrados rojos qué Los cuadrados significan? rojos son las zonas donde más podría situarse el epicentro en el sur. Podría ser aquí o aquí el epicentro. Aquí todavía no se ha determinado dónde podría ser el epicentro. Pero yo con esto quiero decirle que ya estamos en alarma en Perú. O Eso sea, es muy sí hay una importante. capacidad de predecir los sismos, ya tenemos esa Esto es capacidad pronóstico. Esto es o- pronóstico. de Predecir pronosticar implica los estimar sismos, con precisión la hora, el la día, hora. el tamaño del sismo y, digamos, el lugar donde va a ocurrir. Un pronóstico no Lamentablemente dice, eso no se puede hacer, eso no ¿verdad? se Aún puede hacer. no se Un puede hacer. pronóstico dice, esta zona va a ocurrir un terremoto en este intervalo de tiempo, pero no sabemos cuándo ¿Cuándo? específicamente. Y el tamaño va a ser este del sismo. Y yo es importante, quiero finalizar esto mostrándole lo siguiente. Aquí nosotros tenemos, yo tengo acá, estos son los sismos en el siglo XIX que han afectado al Sudamérica. Observe 1746, toda esta zona roja que está acá, lo ve, ¿verdad? No, no, ahí eso no lo estamos viendo. A ver, un momentito. Se quedó en la imagen de los cuadrados con A ver, los círculos amarillos. un momentito, voy a tratar de... Sí, Ahora, tampoco. qué raro. A ver, un A ver, a momentito, ver, voy a a ver, tratar a de, ver. voy a tratar Muy bien, de compartirlo a la presentación. Un momentito. sí. Lo que quiero mostrarles es importante esto, ¿no? Un momentito. O sea, lo más importante de todo es la prevención, ya que no podemos Definitivamente, pronosticar el sismo, a ¿verdad? ver, un momentito. A ver. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, ahora vemos el PowerPoint. Ya, ahora quiero que vean. ¿Ven esto? Sí, Muy bien. Aquí lo que quiero mostrarles es, en el primer gráfico acá, es el siglo XIX, todos estos signos, estas zonas rojas son los terremotos, grandes terremotos que han ocurrido. En 1746, este tamaño de esta zona roja implica lo que rompió ese terremoto. Fue un terremoto muy grande, más de 9 en magnitud. más de En 9. Wow. 1868, 87, etc. Y las zonas con interrogación son lo que se espera en el futuro. En el siglo XX han ocurrido sismos pequeños. El 70 fue pequeño, en teoría. El Claro. 66, el 40, el 74, el 42, el 96, en fin, son sismos que acá se puede ver el tamaño de rompimiento del sismo. Y la zona esta de aquí se llenó, esta zona que está acá con interrogación se llenó, y acá ocurrió el terremoto más grande que ha ocurrido en la historia escrita de la humanidad, que fue el terremoto de El sur Valdivia, de en Chile. Chile, en 1960, 9.5 de magnitud. Y acá también en el norte fue vacío. En en el siglo XXI, ¿qué cosa esperamos? Estamos esperando un terremoto muy grande aquí, que viene a ser el Frente a Ancash, terremoto. entonces, ¿no? Obviamente, Justo frente a las costas ancachinas. este Wow. terremoto va a romper una zona desde Trujillo o Chimbote hasta Pisco. Va a ser un terremoto magnitud de 8,5 o 9. Obviamente va a golpear Ancash de una manera bastante fuerte. A Lima le va a golpear muy fuerte porque esto es un terremoto que tiene y similar a este de acá, al de 1746. Obviamente acá se ve las zonas que se espera un terremoto. Acá ocurrió el terremoto en Chile, ocurrió el 2010, el 2015, que ya llenaron estas zonas. Y acá en esta zona del norte ocurrió el terremoto de Manabí, de Ecuador, que he mostrado lo que generó. Sí. Esto es lo que es. O sea, en otras palabras, sabemos que va a ocurrir un terremoto. ¿Dónde va a ser? Aquí. ¿Qué tamaño va a tener? Grande, más de 8, 8,5. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, No lo pero ya estamos en sabemos. tiempo de alarma, lo que implica que no, el tiempo se ha acortado. Por lo Y, tanto, hay que y, estar y, prevenidos. y díganos, quizás de alguna forma de predecir, ¿y este tiempo de alarma cuánto tiempo es? O sea, ¿qué El periodo tiempo de de alarma son tiempo más o menos nos 5 puede años. dar? 5 años. 5 años, 5 años, sí. 5 años. O sea, Ya ha tenemos habido cinco tiempos años de para alarma, prepararnos. ha habido tiempos de 5 años alarma para antes del prepararnos. terremoto de Ecuador, de Chile, el 15, en terremoto de Sumatra, el terremoto de Japón, terremoto de México. Entonces, tiene buena aceptación. Doctor Orlando, entonces, en realidad es una buena noticia porque saber que son 5 años los que tenemos para prepararnos da la oportunidad a las autoridades que lo están escuchando
de que tomen en cuenta todas estas enseñanzas que nos está dando y sobre todo las herramientas que está diciendo que tenemos a la mano y que podemos utilizar para hacer nuestras ciudades seguras, relativamente seguras, porque de todas maneras, pues un terremoto de gran magnitud va a causar daño, pero por lo menos tratar de minimizar el número de víctimas que podrían producirse. Es importante que usted, pues, quizás dé un mensaje profundo para que toda nuestra gente que gobierna en nuestras municipalidades, las regiones, lo escuchen y lo tomen en cuenta. Es grave esto. Una de las cosas que tengo miedo en estos momentos es que ocurra un terremoto ahora, en esta situación en que está Perú. Pero creo yo de que uno de los elementos importantes y que hay que tener en cuenta es, como lo he dicho al principio, saber qué amenazas son a las que estamos expuestos. Y prepararnos para vivir en paz con la naturaleza. Hay que saber convivir con el medio ambiente donde vivimos en paz con la naturaleza. Para eso tenemos que, como nos hicieron nuestros antepasados, hacer las construcciones, vivir, generar un proceso de educación que es sinónimo de prevención para poder estar listos ante cualquier evento natural que pueda venir. Si Y vivimos sobre en paz todo, con la naturaleza, esos eventos naturales no nos van a dañar, no nos van a afectar. Pero si vivimos en contradicción con la naturaleza, obviamente vamos a cosechar desastres que van a traducirse en muertes, destrucción de infraestructura, etc. Creo yo que esto hay que hacerlo ya, comenzar con un proceso educativo fuerte en los colegios y en la población sobre esto. exacto. Y en Huaraz hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que no solamente son los terremotos, sino los aluviones. Y hay que mirar con lupa las lagunas, porque dicen, nos pueden sorprender. Y si sabemos que pueden haber aluviones, tenemos que construir nuestras casas en donde no va a venir esa agua, ese lodo, esa avalancha. No, señor, que pasaron unos años o nos olvidamos, perdimos la memoria y vemos todo el cauce que viene del aluvión del 41 lleno de casas. Entonces, lo único que estamos haciendo es generando todas las acciones para construyendo, en otras palabras, un nuevo desastre. Que eso es lo No, que no queremos. es, es lamentable, pero las advertencias están dadas. Ya no sé qué más podemos hacer, simplemente pues desde esa plataforma que ahora recordamos los 50 años del terremoto, pero también queremos poner nuestra visión al futuro, 50 años en adelante, y usted está dando las herramientas para poder vivir en paz con la naturaleza, evitar muertes. ¿Qué mensaje final nos podría brindar en este momento, doctor Leandro? Quería informarles también que hemos comenzado una serie de proyectos con la UGEL de Yungay. Firmamos convenios con la Municipalidad de Huaraz y no hicimos absolutamente nada, esa es la realidad. Pero hemos comenzado cosas en Yungay para poder crear las condiciones educativas que puedan llevar a no ocurrir nuevamente este terremoto. Me parece que nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos como huaracinos, como ancachinos, frente a la vida. La diferencia de los países no la representan la cantidad de plata que tienen, no la representan los recursos que tienen. La diferencia está en la actitud frente a la vida que tienen sus habitantes. Y esa actitud tiene que ser proactiva, tiene que ser una actitud innovadora, una actitud creativa, una actitud de aprender a aprender, de no mirarnos al espejo y decir, vivimos en esta realidad, estos fueron los errores que cometí, no los voy a volver a cometer. Desmistificar un poco lo que fue Huaraz antes. Añoramos tanto cosas por romanticismo, vivimos en el pasado. Huaraz fue una ciudad con muchas limitaciones. Era ya una zona de catástrofe, como lo dice Oliver Smith. Teníamos muchos problemas. Entonces hay que pensar, ahora en adelante, que tenemos que aprender de esa experiencia, de todo lo que nos ha ocurrido y decir, no va a volver a ocurrir nunca más esto, porque voy a actuar de manera inteligente frente a esa naturaleza en que vivo
y voy a empezar a generar voy a empezar a producir en las generaciones que nos anteceden una memoria colectiva que les permita entender su pasado para vivir su presente con proyección al futuro. Muchas gracias, Juan. Y los niños son pues nuestros habitantes del futuro, y como usted dice, la enseñanza en los colegios acerca de los desastres es fundamental. Doctor Leandro, muchísimas gracias. Esperamos verlo por acá pronto, no con un terremoto, sino para celebrar tal vez la puesta en valor de todos estos conocimientos que usted nos está enseñando, y pues tengamos un Huaraz no de 50 años, sino de 100 años y más. Muchas gracias. A usted las gracias, Juan. Hasta luego.